Bueno, es un gusto poder compartir nuevamente una reflexión con ustedes. Y hace unos días reflexionábamos sobre algo que tenía que ver con la manera en la que Dios obraba y operaba en nuestra vida espiritual en lo natural, ¿verdad? Cómo el Señor en las cosas cotidianas y naturales se manifiesta, y veíamos varias cuestiones prácticas, ¿no? De cómo poder permitir que en las cosas de la vida cotidiana y en la vida práctica esto se manifestara. Hoy, un poco siguiendo en ese mismo pensamiento, eh, pero cambiando un poco, ampliando, complementando el enfoque, pensaba en un título que era el siguiente: ¿cómo Dios interviene en lo natural? ¿No? Si justamente, como hablábamos en ese mensaje, Dios interviene en lo natural, bueno, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo Dios interviene en lo natural? En esas cuestiones que decíamos el otro día, cómo Dios puede empezar a manifestarse, a diferencia de quizás personas que por ahí practican las mismas cosas naturales que nosotros, pero si nosotros dejamos que el poder de Dios esté en esas cosas naturales, el efecto va a ser otro, no va a ser el mismo que otros. Es decir, para ponerlo en un término práctico, si yo entiendo que Dios se moviliza en mis tiempos de estar solo y de meditar en las cosas que me rodean. No es lo mismo si soy una persona que lo ve desde un punto de vista solamente natural, que estoy meditando sobre las cosas que me pasaron en la semana o en lo que estoy viendo a diario. No es lo mismo eso que estar meditando en el Espíritu de Dios, en el sentido de que las cosas que vivo cotidianamente le encuentro un sentido y una implicancia espiritual a partir de lo que el Señor me ha revelado en su palabra y en mi experimentación de su presencia. Lo mismo pasa si yo he decidido cambiar mis rutinas respecto a cómo ordenar mi vida, en lo laboral, en la casa, en mi vínculo familiar. No es lo mismo hacer todo eso solo desde una perspectiva natural, humana, en la cual, bueno, tomo decisiones para cambiar cosas en mi vida, pero me quedo solo en el plano de lo natural. No es lo mismo eso que, en cambio, entender que todas esas dimensiones, que todas esas transformaciones de mi vida cotidiana están ligadas por lazos espirituales donde el Señor está obrando y trabajando, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera que reflexionáramos hoy tiene que ver con la manera en la que en las cosas naturales que vivimos a diario, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros cambios en la vida, nuestras rutinas, nuestras formas de posicionarnos frente al trabajo, frente a la familia, frente a las metas que nos trazamos, frente a las luchas que experimentamos con enfermedad, con dolor, con cargas, con problemas diversos, con angustias, con crisis. Por ejemplo, esta semana, bueno, como nombrábamos hace unos minutos, el conflicto que estamos viendo en el mundo, ¿no? Un nuevo conflicto como tantos que hemos visto y que vemos con el paso de los años, ¿verdad? En este caso, entre Ucrania y Rusia, Rusia invadiendo Ucrania. En nuestro caso nos pega muy especialmente porque nosotros del lado paterno venimos de familia ucraniana y de familia rusa, entonces pensar en nuestros antepasados y en la tierra de nuestros ancestros y pensar en esas tierras con las cuales estamos tan ligados desde un punto de vista emocional, desde el punto de vista genético, si se quiere también, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la herencia que hemos traído de nuestros antepasados y de los que nos precedieron, pensar que ahora están en conflicto, están en guerra por razones concretas históricas. Bueno, es muy triste, ¿no? Es muy lamentable, como también pasa cuando hay conflictos en otras partes del mundo, cuando oramos por hermanos en la fe que están perseguidos en otros lugares, como cuando pensamos en conflictos que se pueden desatar en nuestro continente, cuando pensamos en regímenes donde no hay libertad, cuando pensamos en crisis económicas en las distintas naciones. Es decir,
y cuando hay guerra, como decíamos, ni que hablar, ¿verdad? Y también pensando en que muchos de nosotros hemos tenido familia que han estado en distintas guerras o en distintos conflictos, y bueno, son cosas que cuando uno piensa en todo eso, dice, ¿dónde está Dios detrás de todas estas cosas? ¿Cuál es la voluntad de Dios detrás de todo esto? ¿Dónde se encuentra el plan de Dios? Y ahí es donde uno piensa en las cosas naturales de la vida, donde, por ejemplo, una crisis bélica, una guerra, una crisis económica, una hambruna, una peste, una enfermedad como la que hemos venido atravesando estos 2 años, todo esto uno dice, bueno, ¿dónde está Dios detrás de estas cosas? ¿Dónde está y qué podemos hacer? Bueno, vamos a leer un pasaje justamente que está muy ligado a todo esto, ¿no? Y los invito a que leamos Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ustedes saben que los 2 libros de Crónicas tienen muchos relatos que en algunos casos se repiten respecto a otros libros de la Biblia, a veces ampliando o disminuyendo la narración sobre estos acontecimientos, pero también hay pasajes que están solamente en estos libros, y bueno, este es uno de los que está solamente aquí, en Segunda de Crónicas, ¿no? Y está dentro del contexto del reinado de Josafat en Judá, y es justamente, como ustedes recuerdan, el contexto de momentos en los cuales nos encontramos con esa etapa de división, ¿no? Esa etapa de división en la historia de Israel, que en este momento justamente tenemos a Israel y a Judá, ¿no? Y acá estamos en la etapa de Judá. Si ustedes leen los libros de Reyes, los libros de Crónicas, van a ver cómo después del reinado de Salomón se parte, ¿verdad? Posteriormente, con su descendencia, se parte en el conflicto entre Roboam y Jeroboam, se parte la unidad, ¿no? de Israel, y tenemos años y años de sucesiones de reyes, ¿no? De reyes en Israel y en Judá, separadamente, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y vemos en estos relatos qué va pasando con cada rey, de Israel por un lado, de Judá por el otro, y cómo cada uno de esos reinados toman la mayoría de los reyes decisiones equivocadas, y en algunos otros casos algunos reyes que sí hacen la voluntad del Señor, se conducen con rectitud. Y acá llegamos al caso de Josafat, ¿no? Donde, por ejemplo, a través de un profeta, el Señor lo reprende. En el capítulo 19 ustedes pueden leer un poco sobre esto y lo exhorta, ¿verdad?, a alejarse al Señor, pero también reconoce que hay algunas cosas buenas en su favor. Entonces, bueno, le da una serie de instrucciones. Y acá en el capítulo 20 tenemos, antes de que se nos relate en la muerte de Josafat y el final de su reinado, tenemos una victoria donde el Señor estuvo detrás de esta victoria, eh, y donde podemos encontrar una serie de características, de enseñanzas y de elementos que en nuestra vida tenemos que poder comprender para entender lo que significa vivir una vida de victoria en medio de las circunstancias incomprensibles de la vida, ¿no? Por ejemplo, las luchas que no elegimos y que tenemos que dar. Vamos a leer a partir del versículo 1. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así, capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle, de Edom, del otro lado del mar Muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hasesón Tamar. Hasesón Tamar es lo mismo que en Gadí. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá, que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del templo del Señor, y exclamó, Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia.
Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron, si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo, y en nuestras angustias te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues ahora, aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aun los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jaasiel, hijo de Zacarías y nieto de Benaía, el cual era hijo de Jehiel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo, pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos, y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas, descendientes de Coat y los descendientes de Coré, empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles, escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor, su Dios, y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas, y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno, den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir que venían a atacar a Judá y fueron derrotados, pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo, y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. Entonces acudieron Josafat y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos y encontraron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos valiosos y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevárselas. Era tal la cantidad que estuvieron 3 días recogiendo cosas. El cuarto día se reunieron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor. Por eso llamaron a aquel lugar el Valle de Beraca, nombre que lleva hasta hoy. Después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos, porque el Señor les había dado motivo de alegría a costa de sus enemigos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de salterios, cítaras y trompetas. Al saber que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo, porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Creo que este pasaje eh, debería ser para nosotros, hasta que termine este conflicto, un pasaje al que deberíamos volver una y otra vez, ¿no? E incluso motivar a las personas que nos pregunten qué pasa entre Ucrania y Rusia, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, por qué se dan estos conflictos. Yo creo que deberíamos conducir a las personas a que lean pasajes como estos, ¿no? No porque este pasaje hable de Ucrania y de Rusia,
sino porque los principios que están mencionando aplican perfectamente a lo que está ocurriendo y son el rumbo y el motor que nos deberían llevar. Pero lo curioso es que no es solamente algo que nos va a hacer pensar en lo que está pasando a nivel general de las naciones y de estos conflictos en concreto, sino que nos lleva al terreno espiritual de nuestras propias vidas. ¿Cuál es el posicionamiento que cada uno de nosotros debe tomar en su vida cotidiana? Porque las batallas son en territorios grandes, son batallas literales en momentos, y a la misma vez hay batallas internas, batallas espirituales, batallas del día a día que todos nosotros libramos, pero que para Dios en realidad están todo dentro de lo mismo. Para Dios es parte de la misma realidad. Nosotros tendemos a separar las cosas espirituales de las cosas naturales, tendemos a separar lo religioso de lo político, tendemos a separar lo social de lo económico, tendemos a separar lo familiar de lo cultural, y todo esto es imposible de hacer, ¿no? Es decir, todo está ligado con todo. Y ahí es donde, si no vamos de raíz a entender esto, nunca vamos a entender cómo Dios trabaja en lo natural. Porque Dios trabaja desde lo integral. ¿Y eso qué quiere decir? Que la guerra es algo que a Dios le interesa resolver, le interesa solucionar, le interesa que trabajemos en esas áreas. A Dios le interesa la política porque también trabaja desde las transformaciones políticas. A Dios le interesa la vida de la familia porque es en la vida de la familia donde se posiciona el núcleo básico de la vida espiritual de las personas. Trabaja con los individuos, trabaja con las comunidades, con los colectivos, trabaja con lo económico, trabaja con lo privado, con lo público, trabaja con el Estado y trabaja con los emprendimientos privados de las personas. O sea, Dios trabaja en todas las dimensiones, con todas las personas, en todas las profesiones, en la vida de cada uno. No hay nada que escape a lo que Dios quiere. Entonces, si no entendemos que esa es la vida cristiana, una vida donde todo lo que nos rodea está ligado a la voz de Dios, a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere que hagamos, entonces difícilmente podamos vivir una vida de victoria. Lo que vamos a vivir es una vida de religión, pero vivir una vida de religión no es vivir una vida de victoria. Vivir una vida de victoria es tener un encuentro con el Señor tan profundo y tan íntimo que los rituales no tienen sentido, que las vivencias exteriores no tienen sentido. Lo que tiene sentido es lo que está dentro de eso. Y eso es algo que tenemos que comprender, porque si no, por ejemplo, participar de la Cena del Señor se convierte en un ritual religioso. Y si el ritual religioso es lo que hacemos y no vivimos la Cena del Señor como el Señor la implementó, sino que lo que hacemos es repetir una forma de repetir la Cena del Señor como nos parece que tenemos que hacerla, entonces fracasamos en nuestra verdadera adoración. Y eso es lo que tenemos que entender. La vida de fe de un hijo de Dios es una vida de adoración. ¿Pero qué quiere decir adorar a Dios? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Adorar, de alguna manera, es entender que hay un Dios que está ahí y que no soy yo, sino que Él está ahí y yo estoy acá. Voy a tratar de explicarlo con la forma más sencilla posible, porque a veces cuando hablamos de adoración lo ponemos como en un terreno muy abstracto, ¿no? Entonces no terminamos de entender lo que es adorar. Adorar es entender que hay alguien ahí que merece gloria, que merece honra, que merece todo lo que yo le puedo dar de lo que soy. Y después hay alguien que soy yo, que está acá, y que estoy lejos de ese ser que merece ser adorado, y que yo, como un ser imperfecto, finito, no tengo razón de poder estar frente a sus pies. Es decir, no tengo derecho a estar a sus pies. Merecería estar lejos, porque no tengo la capacidad de estar en un nivel de santidad como el que tiene ese ser a quien estoy adorando.
Pero cuando yo entiendo que Jesucristo nos abre la puerta al trono de gracia por la obra de la cruz, entonces yo entiendo que soy indigno, que yo no merezco estar ahí, que yo soy simplemente alguien a quien Dios mismo podría destruir si quisiera, pero que Él en su misericordia y en su gracia me abre la puerta para que yo pueda ser no solo un ser creado por Él, sino que pueda entender que Él quiere hacerme su hijo, su hija. Y esto es clave, porque cuando entiendo eso, mi concepción de la adoración empieza a nacer. Y empiezo a entender que si yo paso a ser un hijo de Dios, de ese Dios del universo que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, entonces yo entiendo que yo soy todo lo que debo ser. No necesito más nada. No necesito dinero, no necesito casas, no necesito trabajo siquiera, no necesito familia, no necesito nada, pues yo ya tengo todo. Si yo muero y me vuelvo polvo, tengo todo lo que necesito. Porque ese polvo un día se va a levantar y voy a volver a resucitar de manera eterna y completa. Por lo tanto, nada en este mundo me haría el bien que Dios me hace. Cuando entiendo eso, empiezo a adorar a Dios. Y adorarlo empieza a ser una actitud del corazón de decir, cada paso que yo dé en la vida tiene que ser para obedecerlo, tiene que ser para honrarlo, tiene que ser para que yo incline con respeto la cabeza frente a Él y le haga caso a lo que Él me pida que haga. Porque si soy su hijo, si soy su hija, si Él me ama a pesar de que no soy nada, pero a la vez me da valor, porque Él no entiende que soy nada, sino que entiende que soy valioso, que Él me creó con un propósito, que Él quiere lo mejor para mí. Entonces, mi actitud frente a la vida cambia totalmente, porque ahí yo sé que si yo estoy en un campo de batalla, como puede pasar con muchos ucranianos, o con muchos rusos, o con muchas personas de otros lugares que están en un campo de batalla muriendo, con las bombas a su alrededor explotando, con familias que están sufriendo porque sus familiares van a la guerra. Si yo entiendo esta verdad que acabo de mencionar, entonces yo voy a entender que no hay nada ni nadie, como la canción que cantamos basada en el pasaje bíblico, ¿verdad? No hay nada que me pueda apartar del Señor. Y yo esto lo recibí porque en mi familia me tocó que me transmitieran esto, porque, bueno, por la familia que tuvo que pasar por persecuciones, pasar por guerra, pasar por momentos de tensión donde uno podía ir al campo de batalla y morir, ¿no? Pienso en mi abuelo que tuvo una experiencia de fe muy importante donde él le dijo al Señor, Señor, si me salvás de ir aquí, yo te voy a servir toda mi vida. Bueno, eso de alguna manera yo entendí, es un ejemplo de lo que es adorar a Dios. Depender tanto de Él que yo le digo, Señor, yo estoy con la posibilidad de que mañana esté yendo a luchar en un campo de batalla donde quizás muera, quizás vuelva loco, quizás no sé lo que puede pasar, mi familia está lejos, yo estoy acá, bueno, yo dependo de ti. Si vos me mandas ahí, mandame, pero si no, si me salvás, te pido que me salves, si me salvás, yo te voy a servir. Bueno, el Señor le contestó a mi abuelo, por ejemplo, esa oración y le permitió venir a Uruguay, salvarse de todo eso. Y él, hasta el último día de su vida, dio todo para que pudiera servir al Señor como él entendía que debía hacerlo. Adorar al Señor tiene que ver con esa actitud del corazón, de decir todos los días yo tengo que obedecerlo, tengo que depender de Él y no de mí mismo. Y cuando voy a una reunión, mi corazón tiene que estar entrando a la presencia de Dios porque estoy con otras personas que están en esa misma sintonía o que debemos buscar esa misma sintonía. Y en mi vida personal, en mi vida familiar, tengo que vivir de la misma manera. Las cosas cotidianas de la vida, cuando deberían llevarnos a pensar en el Señor y en su voluntad, muchas veces nos apartan de esto. ¿Pero por qué? Porque nuestro foco no está puesto en la adoración al Señor, sino que está puesto en las cosas
de la vida, que no están vistas desde el filtro de los ojos de Dios, sino que están vistas desde los ojos de los medios de comunicación, de nuestros vecinos, de nuestros familiares o de nosotros mismos. Entonces acá, fíjense lo que ocurre. Viene el rumor de la guerra, ¿no? Viene el comentario, miren que viene el ejército a invadir. Lo mismo que estuvo pasando hasta ahora, ¿no? De hecho, este rumor de guerra viene hace años. Yo me acuerdo el año pasado, el anterior, tuve oportunidades donde hablaba con estudiantes a veces y se hablaba de los conflictos de Rusia con sus vecinos, etcétera. Y me acuerdo que yo les dije una y otra vez a varios estudiantes, algo que papá siempre decía, le digo, miren que si uno no entiende la historia de Rusia, no entiende su contexto, no entiende su tradición, no entiende su rol imperial, etcétera, no va a entender que Rusia igual podría llegar a ir hasta una guerra nuclear por Ucrania. Y si no entendemos, ¿no?, que hay naciones que pueden llegar a ese punto, entonces no entendemos que nosotros somos nada, ¿no? No entendemos que nuestra vida está hoy acá y mañana puede venir una bomba nuclear y reventarnos a todos. Entonces, ¿qué quedó de todo lo que veníamos construyendo en la vida, si eso nos pasa? Entonces, la pregunta que tendremos que hacernos es, ¿dónde están los ojos de nuestra vida? ¿Están puestas en qué? Están puestas en lo que el Señor quiere de mí en este mundo y en lo que siembro todos los días para que cuando Él venga a buscarme o me toque a mí partir, el Señor dirá, todo esto que sembraste dio este fruto. O me diga, no, lo que sembraste no dio fruto, porque en realidad sembraste para vos mismo, sembraste para una religión, sembraste para lo material, sembraste para la política, sembraste para lo que fuere, o para tu economía, o para la de otros, o solamente para tus propios intereses. Pero en cambio cuando decimos, bueno, yo hice todo eso, pero en realidad estaba detrás el Señor, yo sembraba porque el Señor me guiaba a hacer todo eso. Bueno, ahí es donde si nosotros miramos cuál era nuestro foco, cuál es nuestro foco, entonces entendemos que el Señor bendijo nuestro obrar en este mundo. Entonces tenemos que entender que si somos polvo, hoy estamos y mañana no estamos más. Y acá miren lo que ocurrió. Vino ese temor sobre Josafat, porque se le avisó que esto pasaría, ¿no? Y entonces Josafat dice el versículo 3 que sintió miedo y acudió al Señor. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, ¿dónde está puesta nuestra mente? ¿Acudimos al Señor cuando tenemos miedo? ¿O si tenemos miedo, nos encerramos en nuestro temor, nos encerramos eh, en nuestras cárceles mentales, ¿verdad? O vamos al Señor y le decimos, Señor, a ver, no sé qué hacer frente a esto, pero sé que vos tenés el plan y la salida y la respuesta. Bueno, ayúdame. Acá dice que Josafat, ¿qué es lo que hizo? Anunció un ayuno en todo Judá. Hay gente que piensa que el ayuno no es muy importante. Hay gente que piensa que el ayuno es algo secundario, que con una oración alcanza. Yo creo que no. Yo creo que, digo que creo que no porque lo he experimentado. Es decir, de comparar lo que son oraciones concretas durante cierto tiempo a comparar las oraciones acompañadas de ayuno, he visto una diferencia abismal. No es que yo ayune muy seguido, aclaro eso, ni es que yo no soy, de hecho estoy aprendiendo, con el paso de los años cada vez aprendo más sobre estas cosas, pero no es algo de lo que sepa mucho, les digo. Pero sí, de lo poco que he experimentado, he visto que cuando uno ayuna por algo, acompañado de oración, especialmente durante un tiempo concreto, organizado, sistemático, es decir, donde uno se planifica y dice, bueno, voy a ayunar un día, voy a ayunar 2 días, voy a ayunar 3 días, voy a ayunar mediodía, de tal hora a tal hora, o tantos días, de tal momento a tal momento, o un ayuno completo, un ayuno parcial, un ayuno solamente de frutas y verduras, un ayuno de líquidos, un ayuno de ciertas comidas, no sé, lo que el Señor le muestra a cada uno. Cuando uno se toma el plan
de implementar algo así, individualmente y mucho más en colectivo, es decir, con la familia o con la iglesia. eh, las transformaciones que se dan son reales, o sea, son literalmente reales. O sea, no son transformaciones que uno diga, bueno, fue algo que nos imaginamos. No, yo he visto cosas concretas donde sentía la necesidad de orar por algo bien concreto, bien específico. No estoy hablando de una generalidad, ¿no? Sino de cosas concretas. Señor, pasa esto en la vida de fulano de tal, o está pasando esto en mi vida, o estoy viendo esta problemática y estoy orando hace tiempo, pero no veo respuesta frente a este punto. Bueno, entonces entiendo que me inclinás a dar un paso más de fe, que es ayunar por eso. Ya no solo orar de manera normal, una oración de 2 minutos cuando me acuerdo, sino dedicar horas y horas a orar. No estoy diciendo necesariamente horas donde me siento 3 horas a orar por lo mismo, no. Puede ser orar durante todo el día o durante varios días, todas las veces que me acuerdo, aunque esté haciendo otras cosas, pero si estoy acordándome orar, 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 y a la misma vez acompañarlo, por ejemplo, de ayuno, bueno, yo por lo menos he visto resultados muy fuertes. Lo que pasa es que hay cosas que a veces uno no se entera o no cuenta mucho, porque son cosas que el Señor mismo dice guardalas. Entonces, la distancia entre contar y compartir experiencias espirituales íntimas, vivirlas y guardarlas, o vivirlas y contarlas, son cosas que uno tiene que evaluarlas, ¿no? Porque a veces el Señor nos dice, hay cosas que no hay que decirlas, hay otras que sí. Entonces, en este momento entiendo que es importante que entendamos que si cada uno en su corazón, es decir, estoy compartiendo el principio, es decir, no estoy diciendo que tengamos que contar, por ejemplo, cuando hagamos determinadas cosas como estas. Podemos no contarlas, pero sí hacerlas, ¿no? Eh, y, y si como iglesia entendemos, por ejemplo, como acá Josafat entendió, que hay que hacer un ayuno por algo concreto, hagámoslo. Pongámoslo como consideración. Por ejemplo, acá Josafat, fíjense que él acudió al Señor y anunció un ayuno en todo Judá, ¿no? Y uno diría, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice que el ayuno eh, como que es algo personal de cada uno. Sí, es algo personal de cada uno, pero el Señor Jesús nunca rebatió que antes se hacían ayunos organizados. Si nunca dijo el Señor Jesús, dejen de hacer ayunos organizados como se hacía antes, como hizo acá, por ejemplo, Josafat, nunca dijo eso el Señor Jesús. Al contrario, Jesús dice, cuando ayunen, hagan esto o lo otro. Por lo tanto, él estaba dando por sentado que la gente hacía eso. O sea que yo a veces me he planteado, ¿no? Si está bien organizar ayunos generales masivos o si eso debería ser de la órbita personal individual de cada uno. Bueno, yo creo que las dos cosas son correctas. Tanto el ayuno individual como que se ponga un grupo de gente de acuerdo, sea una iglesia, sea una familia, sea una comunidad. ¿Sí? Bueno, pongámonos de acuerdo para compartir este espíritu, ¿no? Que puede ser no estamos hablando de ayunar 21 días como Daniel, o no estamos hablando de ayunar una semana, ni estamos hablando de ayunar ni siquiera 3 días. Estamos hablando simplemente de decir, bueno, de tal hora a tal hora, concentrémonos un día en la oración y el ayuno por esta razón, ¿no? Y eso es algo que moviliza, porque el Señor dice, ah, que se lo están tomando en serio, ¿no? O sea, no es uno ayuna un día o cuando quiere, el otro ora si se acuerda, no, sino que se ponen de acuerdo. Y la oración es algo en lo que es individual, pero a la vez es colectivo, porque yo me tengo que poner de acuerdo con otros para orar por muchas cosas, no solamente orar yo solo. Entonces, el ayuno también está ligado a eso. Y es lo que Josafat entendió. Por algo, Josafat llamó a hacer ayuno. No se le ocurrió decir, voy a ayunar yo solo, aislado de todo el mundo y que nadie sepa. No, dijo, bueno, a ver, convoquemos un ayuno nacional, ¿no? Porque acá se viene una situación muy complicada. Y hay hermanos en la fe que están ayunando en el mundo hoy por Ucrania y por Rusia, por ejemplo. Bueno, que el Señor nos muestre qué debemos hacer
frente a estas cosas, ¿no? Frente a estas cosas y frente a otras que surjan, ¿no? ¿Y qué hizo la gente de Judá? Se reunió para pedir ayuda al Señor, ¿no? Y ahí, eh, fíjense que él les habla ahí en el templo y él ora y dice, Señor, Dios de nuestros antepasados, versículo 6, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. Esto es algo muy importante de entender. El Señor no es un Dios distante respecto a lo que pasa en las circunstancias de la vida. El Señor está ahí, Él gobierna las naciones. No hay ningún poder que esté por encima del Señor en las naciones. Y uno dice, pero entonces quiere decir que el Señor está dirigiendo a fulano, a mengano, al político tal, al líder tal, al presidente tal. El Señor permite que haya reyes, permite que haya líderes, permite que haya políticos, permite que haya personas en autoridad, lo cual no quiere decir que el Señor avale a esas autoridades. El Señor las permite. Y a veces las permite para que incluso esas autoridades que ni siquiera muchas veces le rinden culto, lo honran, lo adoran, aún así muchas veces hacen su voluntad, aunque ni siquiera lo sepan. Y otras veces no hacen su voluntad, pero dentro de lo que hacen, el Señor arriba de eso tiene otro plan. Entonces, nosotros no podemos ir a la mente de Dios en todo eso, pero sí podemos entender qué quiere Dios. Y lo que Dios quiere siempre es que haya paz. El Señor quiere que haya libertad, el Señor quiere que haya justicia, el Señor quiere que haya bondad, perdón. Por lo tanto, estos son los principios que nosotros tenemos que promover cuando oramos, cuando ayunamos, cuando predicamos al Señor, cuando vivimos en nuestra vida de fe. No tenemos que fomentar la guerra, no tenemos que fomentar los conflictos, no tenemos que fomentar ni siquiera, fíjense qué importante esto, mucha gente está en contra de la guerra, de las guerras diversas, ¿verdad? Pensando en fusiles, en balas, en gente explotando, pero vive una guerra permanente en su vida cotidiana con las personas que los rodean, ¿no? Entonces yo me pregunto, esas personas que a veces se oponen a las guerras, pero después en su vida cotidiana actúan bélicamente con todas las personas que los rodean, me pregunto si tuvieran la posibilidad de tener un cañón eh, cerca, si no actuarían igual que como actúan en la vida cotidiana, aunque cuestionan eso. Y esto es para todos nosotros. Tenemos que humillarnos delante del Señor y preguntarnos si yo estuviera a cargo de una nación, por ejemplo, ¿cuál sería mi actitud? ¿Sería un agente de paz? ¿Sería un pacificador que busca la paz entre las naciones, que busca que haya libertad, que busca que haya justicia, igualdad, que haya cuidado de la ley, del respeto a los principios que hacen al mejor andar de todos, o por interés personal, por soberbia, por codicia o por lo que fuere, estaría haciéndole la guerra a otros países y a otras naciones? Bueno, es una cosa que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Si nuestra vida es una vida recta realmente a los ojos del Señor, o en mi corazón hay un espíritu también de conflicto, de guerra, hay un espíritu de odio o de oposición. Eh, y esto yo lo estoy diciendo porque parece fuerte, ¿no? Que estemos en la iglesia hablando de que podamos tener odio, pero el odio puede aflorar en nuestro corazón si dejamos que aflore, ¿no? Y por eso tenemos que evitar la amargura, el rencor, el resentimiento frente a las cosas malas de la vida, porque hay personas que se amargan en la vida por haber vivido una tragedia o por haber vivido algo que los lastimó y afloran y guardan, empieza a nacer en ellos un rencor tan grande que un día su vida se ve sumergida en el odio. Y el odio es lo contrario a lo que tenemos que hacer. El Señor odia al pecado, por ejemplo, ¿no? El Señor odia, no es que el Señor no odie, el Señor odia al pecado, odia lo malo, odia lo que está mal, pero su amor supera ese odio. Y nosotros tenemos que amar lo que el Señor ama y odiar lo que el Señor odia. Pero Dios nunca odia a las personas, Dios nunca odia a los individuos. El Señor odia las cosas que van contra su voluntad. Por lo tanto, cuando entendemos esto, entendemos que nuestra función es amar como el Señor ama. Y esto es dar todo de nosotros para que el otro sea bendecido, para que el otro reciba bondad.
para que el otro reciba paz, reciba comprensión, seguridad. Y lo que hace Josafat acá es entender que esa soberanía de Dios que está por encima de todo, le dice, en tus manos está la fuerza del poder, nadie puede ponerte resistencia. Dice, nos arrojaste, ¿no? A todos estos, a pesar, eh, nos arrojaste, dice, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio, perdón, no nos arrojaste, los arrojaste a ellos, dice, y se lo diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, ¿no? O sea, sacaste a otros para darle a los descendientes de Abraham esta tierra. Y dice, fíjense, esto es muy importante, dice, Abraham, tu amigo. Lo más importante de Abraham fue su fe en el Señor, al punto de tener una relación tan íntima con él que el Señor lo podría llamar amigo. Y Jesús dice eso a sus discípulos, los he llamado amigos. Por lo tanto, nosotros también tenemos la posibilidad de ser amigos de Dios, pero ¿somos amigos de Dios? ¿Somos realmente amigos en el sentido íntimo? ¿Vivimos una espiritualidad tan profunda con Él que entendamos cómo razona el Señor? Un amigo es alguien que comprende bien al otro, que puede ponerse en el lugar del otro. El Señor se pone en nuestro lugar, como nos comprende, como nunca nos comprenderíamos ni nosotros mismos. Pero nosotros comprendemos al Señor, entendemos cómo razona, cómo piensa, cómo actúa, o nos quedamos con una imagen que se nos ha creado en nuestra mente de cómo y quién es Dios. Bueno, tenemos que revisar nuestra mente en ese sentido, revisar nuestra perspectiva espiritual del Señor, porque el Señor es alguien a quien se conoce en la intimidad, no es alguien a quien podamos conocer de oídas, como le pasó a Job, ¿no? Job tuvo que pasar por un proceso espiritual muy profundo, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas angustias, mucho clamor, hasta que entendió al Señor cara a cara, no lo entendió por lo que había escuchado de él. Y nosotros nos puede pasar que conozcamos al Señor de lo que nos contaron de él, ¿no? Fulano me contó que tuvo tal experiencia con el Señor, Mengano le pasó esto y me dice, mirá lo que el Señor hizo en mi vida. Entonces, conocemos al Señor por lo que nos contaron otros, o pasó hace 20, 30 años esto y lo otro, o mirá lo que pasó en tal país, cómo Dios obró en esto y en aquello. ¿Y nosotros qué? Es decir, ¿cuál es tu relación con el Señor? Tu amistad con el Señor. ¿Es la que tuvo Abraham, que Josafat acá está recordando? ¿O es una visión religiosa de Dios? Una visión donde, bueno, cumplimos ritos, vamos a calentar bancos, hoy en día estamos en casa conectados a una computadora. ¿Es solo eso? ¿O detrás de todo eso que está bien, porque estamos reuniéndonos, compartiendo, predicando de diversas maneras, con nuevas tecnologías, etcétera, o cuando presencialmente uno se encuentra, cuando nos reuníamos, íbamos a calentar el banco, o si volvemos próximamente, vamos a calentar el banco, o vamos a profundizar en un encuentro con el Señor nuevo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Abraham no tenía templo, Abraham no tenía pueblo, por decirlo de alguna manera todavía, Abraham no tenía ni siquiera dónde quedarse, digamos, en un lugar muy estable. Pero su relación con el Señor era íntima. Hasta le hacía chistes el Señor, imagínense, ¿no? Como cuando Sara se ríe, cuando queda embarazada y el Señor se le ríe en la cara, básicamente, Sara, ¿no? Le dice, vos, porque le dice, yo sé que te reíste, le dice, ¿no? Porque la ve que ella un poco se ríe y le dice, y le dice, no, no, no me reí. Y le dice, yo sé que te reíste. Y el Señor se ríe de ella, ¿no? Y con Abraham igual. Abraham, vas a tener un hijo de tu mujer, no, ¿cómo voy a tener un hijo? Y después va a su mujer y le dice, ten hijo con la esclava, pues yo no voy a poder tener. Y cuando nace Isaac, el Señor le dice, viste, no me esperaste.
tomaste la decisión que querías a tu tiempo. Pero a pesar de eso, el Señor lo trataba con amor, lo trataba con comprensión, al punto de que el ángel de Jehová se presenta a Agar y le dice, quédate tranquila, te echaron de la casa, pero yo te voy a cuidar, ¿no? Le da paz, le da tranquilidad y le dice que se quede tranquila, que su hijo también va a cumplir una misión, más allá, ¿no? De todo lo que puede ser después, el futuro, etcétera, pero le dice, le da una esperanza, y eso es lo que el mundo no tiene esperanza, no tiene respuesta, no, hay conflicto, hay guerra y todo, vamos a explotar, no hay esperanza, no, el mundo va camino al descontrol y al fin de todo. Bueno, sabemos cómo son los destinos según las profecías bíblicas de este mundo y del plan que Dios tiene, pero el plan que Dios tiene frente a todo lo malo es un plan bueno, es un plan de que todos nosotros podamos ser partícipes del reino de Dios por siempre. Y Josafat logró entender esto en ese momento. Le dijo al Señor que le había entregado las naciones a ellos, a sus amigos, básicamente, ¿no? Le había entregado la tierra, perdón, la tierra que otras naciones tenían, se la entregó a ellos. Y acá el problema es, más allá de Ucrania, más allá de Rusia, el problema es qué quiere el Señor de las naciones. Para el Señor las naciones no existen en realidad, o sea, para el Señor las geografías no existen, o sea, me acuerdo que Jorge Luis Borges decía, los países no existen, las geografías no existen, los territorios no existen, o sea, los estados, los continentes no existen, son construcciones políticas que hacemos, ¿no? Si lo único que hay son individuos, personas que viven en territorios, nada más que eso. Pero no hay países, no hay estados, no hay geografías, esos son inventos del ser humano. Y bueno, para Dios es así. Lo que hay es personas que viven en naturaleza, en contextos, y luego hacen casas, hacen territorios, construyen, edifican cosas, pero todo lo otro, con lo cual vivimos como si fueran realidades dadas, en realidad no son dadas, son construidas, ¿no? Es decir, cuando vamos a pagar con la tarjeta, por ejemplo, la tarjeta no es dinero, la tarjeta es un plástico con el que yo puedo lograr que se me acepte un intercambio. Pero en realidad el dinero físico tampoco es dinero siquiera, ¿no? En todo caso, ese dinero físico tiene que estar respaldado en algo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad los bienes materiales son relativos. Hoy en día piensen en las criptomonedas, piensen en todo esto, es decir, son cosas que van y vienen, que las verdaderas riquezas para Dios son otras. Todo eso es temporal, son cosas que sí, hoy en día la criptomoneda puede tener un valor y mañana perderlo y lo tiene un billete y después el billete no existe más y lo tiene una tarjetita y luego la tarjetita no existe más y lo tiene un número en una computadora. Y uno después dice, bueno, el oro, pero el oro es una piedra, o sea, si alguien un día dice que el oro ya no vale tampoco, o sea que en realidad no hay nada este, que sea dado naturalmente, ¿no? Sino que son cosas que el ser humano le va poniendo valor a las cosas para desarrollarse en una civilización. Y acá es donde el Señor, y con esto voy a tratar de terminar, el Señor nos dice lo que vemos después, ¿no? Le dice, fíjense, Josafat le dice, después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti. Y ahí el Señor nos dice, el templo sos vos, soy yo. El templo somos nosotros. Porque cuando construyeron el templo para el Señor, tenía que estar la gloria en el templo, porque si no estaba la gloria del templo no había nada, eran paredes. Y las paredes no son nada, porque un día viene uno y lo empieza a picotear y se termina la pared. No es nada. La iglesia, como lo era Israel, también antes, en cierta manera, o sea, tanto Israel con el templo en Jerusalén, como la iglesia después en sus comunidades, lo importante era el cuerpo y la presencia de Dios en el cuerpo. Y eso somos nosotros, un cuerpo donde o está la presencia de Dios o no está. Y cuando estamos todos juntos en esa comunión y en esa relación, ahí está el Señor actuando en un templo que se expande.
por eso nosotros tenemos que entender en este 2022 que debemos buscar al Señor para pedirle dirección, como Josafat lo hizo. Ya no solo por los conflictos, sino también como iglesia, aquí en nuestro país donde nos ha tocado estar, aquí en Marcos Salcedo, y como familias, como individuos. Y por eso yo quisiera terminar, podemos seguir leyendo, acá habría mucho más para comentar, pero Josafat finalmente, fíjense, con la alabanza y con la adoración, que empezó a hacer que cantaran, que alabaran al Señor, generó una confusión en los demás pueblos y fracasaron. Que el Señor nos llame a eso, a ponernos de acuerdo de una manera tan fuerte espiritualmente que en mis tiempos de ayuno, de oración, de vigilia, de buscar al Señor en la intimidad, pasen cosas como no pasaron antes. Yo, por ejemplo, estoy aprovechando muchas veces el momento actual que tengo de que vivo muy, muy activamente en la madrugada, ¿no? Lo mismo Pía, ¿no? Vivimos muy activamente en la madrugada, es decir, ella más que yo como madre, pero yo como padre también tengo momentos donde tengo que estar como atento en la madrugada, y antes no me pasaba capaz, dedicaba la madrugada a dormir. Pero ahora mi madrugada es como parte de mi día a día. Quizás cuando otros están durmiendo, yo tengo que estar despierto, por ejemplo. Y eso a mí me parece muy importante porque el diablo trabaja cuando los demás están dormidos, ¿no? Siembra discordia y siembra confusión y siembra destrucción, eso lo dice en la Biblia, ¿no? Cuando la gente dormía, el diablo sembró. Eso es una metáfora, ¿verdad? Un símbolo de que cuando los hijos de Dios están dormidos, el diablo trabaja. Pero en la vida práctica es así. Yo estoy descubriendo cómo, yo qué sé, si uno está despierto a las 3, 4, 5 de la mañana, son los mejores momentos para orar, para buscar la voluntad del Señor, yo qué sé, y capaz que estoy ahí dándole la mema que Pía me guardó, ¿verdad? Se ordeñó y me guardó mema y le estoy dando al bebé mientras ella duerme un rato, y ahí, si el bebé está tranquilo y está tomando, yo puedo orar. Puedo orar por él, puedo orar por la situación de Ucrania y Rusia, puedo orar por la familia, puedo orar por Marcos Salcedo, por la iglesia, eh, por nuestras congregaciones, eh, por todo, por Esperanza en la Ciudad, por las distintas, los ministerios que desarrollamos, por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños. Y capaz que en las tareas de la vida cotidiana nos olvidamos de dedicar tiempo a esto. Y yo he escuchado que la mayoría de la gente que tiene encuentros potentes con el Señor, muchas veces son en esos momentos, ¿no? En las madrugadas, en los momentos donde nadie escucha salvo ellos la voz del Señor, ¿no? Donde están en una intimidad muy, muy fuerte, pero a veces nos cuesta, ¿no? Porque tenemos la mente en otro lado, o no nos dejan dormir las preocupaciones del día a día. Bueno, ahí es donde tenemos que ir a los pies del Señor. Y tenemos que orar y buscarlo en oración. Y entonces yo quisiera que oráramos para terminar, para que en las próximas semanas y en el próximo tiempo podamos pedir guía y dirección al Señor respecto a este año, ¿no? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Porque yo no sé qué quiere de nosotros, la verdad no sé. No sé cuáles son sus propósitos, no sé, por ejemplo, qué va a pasar con la pandemia, no sé si va a terminarse todo, pareciera que está terminándose, pero no sabemos si va a venir un brote peor, no sabemos si va a venir otras cosas, no sabemos si va a haber más guerras, no sabemos si este conflicto va a durar mucho o poco, no sabemos la situación económica, no sabemos nada. Bueno, hay que vivir por fe, dependiendo del Señor. Y tenemos que cuestionarnos como iglesia cuál va a ser nuestro rol, cómo vivir siendo ese templo del Señor y cómo vivir en esa vida de comunión tan tremenda donde Josafat clamó al Señor en un momento de desesperación, pero que seguramente en su vida después no fue igual, porque
si yo experimento la presencia del Señor de una manera fuerte en un momento concreto, si después no se sigue manifestando en mi vida todos los días, entonces quedó como una anécdota del pasado. Pero en realidad yo no puedo quedarme con la anécdota de lo que pasó, tengo que volver todos los días a Él, porque el agua de Dios que me bendice es permanente, ¿no? La lluvia de Dios tiene que ser permanente, o sea, todos los días tengo que tener experiencias nuevas con el Señor, porque si no me quedo en la nostalgia, me quedo en el mensaje de la semana pasada, en el mensaje de hace 10 años, de lo que viví hace tiempo, pero si el Señor me está diciendo, bueno, ¿y ahora qué estás viviendo? Y ahí es donde yo tengo que echar todo sobre Él, renunciar a todo para vivir en esa adoración, en esa santidad que Él quiere de mí, ¿no? Así que vamos a terminar orando. Y yo quisiera que pudiéramos concentrar nuestra atención en lo que el Señor quiere de nosotros frente a este año, y frente a los conflictos que estamos viendo, y frente a nuestra vida familiar, y frente a nuestra sociedad, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor y nosotros mismos tenemos necesidades diversas, emocionales, espirituales, económicas, familiares, culturales, de todo tipo, profesionales, etc. O sea, tenemos que encontrar al Señor. Así que busquémoslo ahora en oración, busquemos su presencia. Vamos a dejar unos segundos para que cada uno en su interior, en su corazón, pueda buscar al Señor como lo buscó Josafat en ese momento, y que luego extendamos esa búsqueda juntos como pueblo, que podamos experimentar esa gloria del Señor en nuestra vida. Señor, gracias por tu gloria, gracias por tu gracia, gracias porque lo que hiciste en ese momento de la historia de tu pueblo, como leímos en la historia de Josafat, que lo vivamos ahora, Señor, que lo vivan nuestros hermanos y hermanas que están en Ucrania, que están en Rusia, que están en los pueblos cercanos, en los países cercanos, en las ciudades que están allí, Señor. Nosotros, desde acá, tan lejos de todos los conflictos importantes aparentemente, pero tan cerca desde la oración, tan cerca desde el ayuno, tan cerca desde la comunión contigo, tan cerca desde el adorarte con nuestras vidas, si lo hacemos, si lo elegimos hacer. Como cuando el pueblo alabó tanto que los enemigos quedaron confundidos. Señor, hay confusiones que los enemigos tienen cuando nosotros nos unimos como pueblo y oramos. Te pedimos que eso pase ahora. Que las almas de los que están lejos comiencen a volverse a ti, Señor. Que se puedan arrepentir aquellos que necesitan arrepentirse. Que nosotros nos podamos arrepentir de lo que nos debamos arrepentir. Que busquemos tu rostro, busquemos venir a tu presencia de rodillas. Que ahora tu presencia habite aquí, Señor. Estamos aquí desde dispositivos, desde computadoras, en nuestras casas, y tú estás entre medio de todos nosotros. Y, Señor, guíanos a hacer tu voluntad en este 2022. Mostranos qué querés para nuestras vidas, en todo, en lo individual, en lo familiar, como iglesia, como país, como nación, a nuestros alrededores, frente al mundo. Hacenos partícipes de lo que está pasando en todo el mundo, Señor. Hacenos partícipes mediante la oración, mediante la visión espiritual de estas cosas. Hacenos parte de que podamos ser un canal de bendición, confundir a los enemigos, batallando, siendo agentes de tu revolución espiritual, Señor, alrededor. Gracias por tu amor y tu gracia. Gracias porque en lo natural tú intervienes de estas maneras, Señor. Guíanos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.